Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda, para que podáis, ¿contra quién? Porque el versículo 12 dice: wow, espirituales de maldad que gobiernan regiones celestes. Celestes nos relaciona con con la atmósfera, con el cielo que está aquí más cercano de nosotros. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿A cuántos les ha llegado alguna vez un día malo? Ha llegado momentos que uno dice: pero ¿por qué me pasa a mí? Cuando el médico dijo: tienes tal cosa, y el cuerpo se... Dios santísimo. Ahorita les quiero dar unas estadísticas importantes. ¿Y qué más dice? Lean por favor lo que sigue. Sigue fuerte, léanlo como estaba escrito. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No, espérate, estamos leyendo como si estuviéramos rezando. Leamos claro, que aquí no tenemos que adivinar lo que estamos leyendo. Leámoslo. Estad pues firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya, que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos regale su presencia, nos regale su compañía, nos regale su bendición. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Estábamos esta semana en una actividad especial en razón a un compromiso que hay en la próxima semana para estar en tiempos de refrigerio en Panamá. Creo que va a estar de aquí por ahora. Tengo confirmado 4 hermanos que van a estar en Panamá. Creo que son 4 por ahora. Hay otros más, pero no sé. Pero 4 están listos para llegar a Panamá. La palabra del Señor dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Cuando usted está robado, cuando usted tiene un atentado para matarlo, cuando usted está casi destruido, usted está mal. Cualquier cosa que uno pierda lo hace sentir un poquito mal. Porque los seres humanos no estamos preparados para perder nada, sino para ganar. Amén. Tenemos la genética de alguien que nunca ha sido perdedor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él no ha perdido una sola batalla. Amén. Amén. Aunque haya sufrido aparentes derrotas, no han sido derrotas. Han sido momentos en que el Señor ha entregado un poco de Él para pagar un precio por nosotros, pero no es una derrota. El Calvario no es una derrota. El sacrificio del Señor Jesucristo no es una derrota. El flagelo de su cuerpo no fue una derrota, fue el pago de un precio por el pecado nuestro. Entonces nosotros somos hijos de alguien que es victorioso. La Biblia dice: Él salió venciendo y para vencer. Amén. Diciendo algo hasta este momento. Pero todas las demás cosas que nos acontecen a los seres humanos, todas estas situaciones de calamidad que están pasando, hermanos, de alguna manera es actividad, es movimiento, es guerra espiritual y tiene su origen en Satanás. La palabra del Señor dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Ahora, no es que nosotros no íbamos a morir algún día.
No es que nosotros no tendríamos que pasar por alguna situación de transformación de nuestros cuerpos. El Señor Jesucristo lo dijo, que es necesario que el cuerpo sea transformado. Y de alguna manera esa transformación implica algún sufrimiento, algún dolor, alguna lucha. Pero déjeme decir que al final de todo esto hay victoria para sus hijos. Quisiera estar diciendo algo. Estaba mirando unas estadísticas con respecto al bienestar y a la salud del ser humano antes de entrar en el resto de la palabra de Dios. Estaba mirando que 4 millones de personas mueren por enfermedades transmisibles. Mirando que hay un promedio de 13 millones de abortos en el año. Mirando que hay 107,000 mujeres que mueren durante el parto cada año. Mirando que hay 38 millones de personas infectadas con el SIDA. Mirando que hay 527 personas que mueren cada año por el SIDA. Mirando que hay 2.575.000 muertes causadas por cáncer. Mirando que hay 307.000 muertes causadas por malaria. Mirando también que el hombre le ayuda un poco para estas, ¿cómo se llama? Para estos desenlaces fatales en su vida. A ver si puedo leer. Hay 7.5 billones de cigarrillos fumados en un solo día. Hay 1.567.907 muertes causadas por fumar en solo un año. Hay 784.459 muertes causadas por alcohol. Hay 336.334 suicidios en lo que va transcurrido de este año. Hay un gasto mundial en drogas ilegales, marihuana y otras cosas. Este número es casi difícil. 125.000 millones de dólares. Entre otras cosas. Todo eso sufre la humanidad, entre otras cosas. Pero ¿dónde se originan todas estas cosas? En el reino de las tinieblas. El Señor le dijo al hombre: el día que pecares, ciertamente morirás. De alguna manera, el desenlace que tiene la humanidad en este momento es el resultado de haberse direccionado fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor lo había dicho: sin mí nada podéis hacer. O yo quisiera hacerme entender en este día. Quisiera hacerme entender con respecto a este tema. Jesucristo nos ha dado una victoria perfecta sobre el diablo y toda autoridad espiritual demoníaca. Esa fue la parte que Él tenía que realizar, darnos la victoria, pelear por nosotros. Ahora, nuestra parte es reforzar y mantener la victoria, vivir nuestras vidas como cristianos victoriosos. Como propósito en este mensaje tengo la necesidad de ayudarles a pensar cómo realizar estas cosas. Hemos visto lo importante que es saber quiénes somos y lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, hemos nacido a otra dimensión. Hemos nacido a una dimensión de una genética espiritual que es parte de la familia de Dios. Por eso la palabra de alguna manera dice que sus hijos, que nosotros, que ustedes, que nosotros los que estamos aquí de alguna manera somos dioses. Quisiera estar diciendo algo esta noche, este día. Ahora nuestros nombres son escritos en los registros del cielo. A causa de esto tenemos una autoridad divina que podemos ejercer para controlar a nuestro enemigo, el diablo y los demonios.
Y esto no lo vamos a lograr en el cielo, lo comenzamos a lograr desde ahora. El Señor dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esta es una verdad emocionante e importante que nosotros deberíamos recibir esta mañana. ¿Alguien puede decir amén? Hay autoridad divina. En la historia de Lucas capítulo 10, acerca de los 70 discípulos que Jesús envió para predicar las buenas nuevas del reino. Los discípulos regresaron emocionados de su misión, en la cual aún los demonios tenían que obedecer al pescador, tenían que obedecer al labrador, tenían que obedecer al hombre iletrado que había venido del campo para convertirse en discípulo del Señor. Estoy diciendo algo, hermanos, esta mañana. Aleluya. Tal vez la autoridad la tienen los reyes, tal vez la autoridad la tienen los gobernantes, tal vez la autoridad la representa el cuerpo de armas que se crea para defender un país. Pero déjeme decirle que la autoridad espiritual se representa quien ha podido ser fiel al Señor, quien es santo para Dios. Alguien debe decir amén a esta palabra. Ellos vinieron diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos tenían que obedecer cuando esta gente humilde hablaba en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor respondió ante su informe con estas palabras, muy importantes por cierto. No es por el poder que tenéis sobre los demonios que deben proporcionarse alegría, sino ustedes deben gozarse que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. La versión simplificada lo dice de esa manera. Es importante tener poder, pero ese poder no llega a nosotros entre tanto no exista una relación íntima y perfecta con Dios. ¿Alguien puede decir amén? Una buena relación con Jesús da esa autoridad. La fuente de su autoridad no era meramente derivada de hablar en el nombre de Jesús. No era solamente de traer el nombre y ponerlo en los labios y hablarlos, sino de una relación con Él. Era una manera de estar íntimamente acercados el discípulo y el Señor. No podemos poner nuestra fe en una fórmula mágica porque no la hay. No hay palabras mágicas para abrir la puerta del cuento de hadas tal vez, pero no para los problemas que usted tiene. Usted no puede llegar aquí pensando en que pronuncia el nombre de Jesús y todas sus cosas van a ser cambiados. Si usted llega a este lugar antes que pronunciar el nombre de Jesús, tiene que obedecer lo que Jesús enseña, guardar lo que Jesús enseña, vivir lo que Jesús nos indica vivir. Alguien diga amén. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezamos nuestro caminar con Él, nuestro nombre comienza a ser registrado en el cielo y se nos transfiere la autoridad que pertenece a los hijos e hijas de Dios. Esa relación es la fuente de nuestra autoridad sobre el enemigo. El primogénito, yo lo dije el otro día aquí para una parte de la iglesia que estaba presente. El primogénito de la reina Isabel de Inglaterra tiene mucha influencia y autoridad en el reino de Gran Bretaña. Cuando la reina le envía a representarla, su parentesco con ella hace que las palabras de este hijo tengan gran autoridad. Y la pregunta es ¿por qué? No solo porque dice que viene el nombre de la reina Isabel. Su autoridad es el resultado de su parentesco, porque el heredero al trono es él, y no solamente por las palabras que él pronuncia. En otras palabras, su autoridad descansa en la genética que está metida en él, en la sangre que corre por sus venas, en la intimidad que existe entre madre e hijo. Quisiera estar diciendo algo. Con esto quiero enfatizar, usted tiene que llegar a ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, para que pueda usar esa autoridad. Alguien diga amén. Si una persona del común se pusiera de pie en la cámara del parlamento inglés y dijera, les habla el nombre de la reina Isabel,
la gente se iba a burlar de esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a hablar en nombre de la reina, pues no es del linaje real. Estoy diciendo algo, hermanos. Por estas mismas razones, nuestras palabras habladas al diablo o a los demonios no van a causar ningún problema. Si usted es un adúltero, si usted es un fornicario, si usted es una persona que todavía tiene vicios, si usted no ha cambiado su vida, si no ha conductado su vida al modelo cristiano, no hay autoridad en su vida. Necesitamos transferir la conducta moral de Dios y ponerla en nosotros para que pueda haber autoridad sobre los demonios. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Los demonios saben si usted está perfectamente relacionado con Dios. Hay una historia en el libro de los Hechos que confirma y apoya este punto de vista. El apóstol Pablo tenía gran éxito en liberar a la gente de los poderes del infierno. Y es los 7 hijos de Esceva. Un judío llamado Esceva tenía 7 hijos. Estos decidieron utilizar el método de Pablo para echar fuera a los demonios usando el nombre de Jesús. Cuando se acercaron a un hombre poseído por los demonios, le dijeron estas palabras: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordenamos que salgas. Los demonios le hablaron: nosotros conocemos a Jesús y también sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Amén. He conocido historias donde personas que han reprendido demonios, los demonios le han develado su vida y han dicho: usted estaba haciendo tal cosa esta semana, usted estaba haciendo tal cosa estos días, ¿y qué tienes que venir a decirme ahora a mí? Nada. Estoy haciendo algo, hermano. Póngase en gracia, póngase en conexión, relaciónese de la manera correcta con Dios para que haga uso de la autoridad del Señor. Usted tiene que mantener su victoria. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Los demonios se enfurecieron con esta falsa utilización del nombre de Jesús. Ellos entonces sacudieron al hombre poseído con gran fuerza. Y este hombre atacó a los 7 muchachos y los golpeó con fuerza. Ellos salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Oh, yo no sé si estoy diciendo algo que valga la pena, mis hermanos. No sé si estoy diciendo algo que sea de importancia en este día. Yo no quiero tener afrenta del reino de las tinieblas. Estaba enseñando esta semana en el Instituto Bíblico acerca de las señales que deben seguir a una persona. Hay señales de miseria, hay señales de ruina, hay señales de hambre, hay señales de confusión, hay señales de conflicto, hay señales de extrañas que están siguiendo. Nosotros debemos combatir y derrotar esas señales. Alguien puede acompañarme para decir amén y convertir las señales que nos siguen en señales de victoria, en señales de triunfo. Alguien debe decir amén. Aleluya. Nombre escrito en el cielo. Eso es lo que importa para nosotros. Alguien debe decir amén. Nombre escrito en el cielo. Es interesante notar que los nombres de Jesús y de Pablo eran conocidos por los demonios. Dios tiene una libreta de apuntes en el cual están anotados los nombres de los que son sus hijos. Los poderes demoníacos comprueban este registro, saben muy bien quién está allí y quién no. Si su nombre está allí y usted está caminando en fe y obediencia, tiene la autoridad de su Dios. Por eso insisto, no podemos creer en un Dios que no es consecuente con nuestra fe. Usted no puede cerrar sus ojos y creer un concepto religioso sin que haya una contraprestación o beneficio de esa fe. Usted debe saber que si está creyendo en un Dios
Y un Dios tiene que ser alguien poderoso. Un Dios tiene que ser alguien que es capaz de solucionar mis problemas, de ayudarme en mi situación. Hoy yo quisiera esta mañana tratar de infundirle fe para que usted mantenga su victoria. Si ha creído en el Señor Jesucristo, comience a reclamar esa victoria para su vida. Alguien diga, lo creo esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora, cuando su nombre está escrito en el cielo, también va a ser conocido en el infierno. Los nombres de los justos están escritos en el cielo. Los nombres de los inicuos también están registrados en algún lugar. Yo quisiera pedir esta mañana que mi nombre comience a registrarse allá arriba. Que Dios comience a tomar cuenta de mis acciones. Que Dios me mire con ojos de benevolencia por lo que estoy haciendo para Él. Yo no sé si estoy diciendo algo que valga la pena este día, hermanos. Aquellos que te dejen quedarán, que te abandonen, van a estar pensando que tal vez están perdiendo a un amigo que es importante, pero yo quiero como amigo al Señor. No sé si estoy diciendo algo, hermanos. Es interesante que la Biblia habla de la fe como la de un niño. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de aquellos que son sabios a los ojos del mundo, y en su lugar se ha mostrado a los pequeñitos, a aquellos que no tienen una fe complicada, aquellos que no tienen esas figuras cúlticas, extravagantes, pero sencillamente han abierto su corazón y han dicho: Señor, te necesito. Sé que viene el cáncer, sé que hay la leucemia, sé que hay la artritis, sé que hay hambre en la tierra, sé que el mundo está temblando por todas partes, sé que los gobiernos están corruptos, sé que, etcétera, todo lo que ustedes están viendo en el contexto social del momento. Pero una cosa, Señor, yo quiero, por favor, mantenerme firme. Ayúdame a sostenerme en pie. Ayúdame a no desmayar en mi confianza, en mi creencia para ti. Esa es la fe de un niño. Si el carro va sin freno, si el niño está al lado de su papá, él lo único que hace es agarrarse de su padre. Si la tierra está temblando y el niño está al lado de su padre, lo que el niño hace es correr donde está su papá o su mamá. Ellos encuentran esa seguridad en esa persona que está protegiendo a ellos. Nosotros somos los hijos de Dios. Si el mundo está temblando, si el mundo está pasando lo que está pasando, nosotros debemos confiar más en Dios. Alguien diga amén. La palabra del Señor dice también en Mateo: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. En otras palabras, la llave para el poder y la autoridad del reino es una fe sencilla, como la de los pequeños. Como los hijos del rey tenemos dominio sobre el diablo y sus demonios, no porque seamos algo grande, sino porque estamos relacionados con alguien que es grande. Somos hijos de Dios. Por eso no tenemos que ser personas que tienen temor, sino gente de fe. Dios no se complace en utilizar a sus hijos para derrotar al enemigo. Él escogió a un joven que era pastor para matar al gran gigante. Pablo nos dice que Dios ha escogido lo que es pequeño del mundo y hacerlo grande, lo necio para avergonzar a lo que es sabio, los poderosos para avergonzar, los débiles para avergonzar a los poderosos. Esto significa que Dios puede derrotar al diablo a través de cualquiera de sus hijos. Y Él no nos utiliza solamente para que el diablo nos haga daño y nos lastima. Él nos comisiona en un asunto especial. Cada uno de los que son bautizados, yo estaba hablando ayer a los estudiantes otra vez, estaba indicándoles la necesidad de henchir las venas de fe, de confianza, de llenarnos de las posibilidades que Dios podría hacer a través de sus hijos. Y lo he predicado en otra oportunidad.
maldad. Nosotros no tenemos por qué estar como ratones escondiéndonos en huecos de diferentes lugares, perseguidos, porque no, ni somos una plaga, ni somos algo tan bajo y tan pequeño como una rata. Nosotros debemos andar con la cabeza erguida en alto, usando la palabra de autoridad, reprendiendo al diablo, mirando a Satanás en los ojos y diciéndole: diablo, está derrotado en el nombre de Jesús. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir amén. Alguien debe alabar a Dios en este día. Dios no se complace en hacernos sufrir, se complace en utilizarnos para que tengamos victoria. Nuestro Padre Celestial encuentra un gran gozo, un deleite en ver a sus pequeñitos venciendo sus batallas. Por eso la expresión más de mayor ánimo que el Señor nos da, el desafío más grande que el Señor nos da, es: diga el débil, fuerte soy. Estoy diciendo algo, hermanos. Pero hay un engaño, y es el arma que Satanás utiliza. Si el diablo y sus demonios han sido privados de su autoridad por la victoria de Cristo en la cruz, ¿por qué existen tantos cristianos derrotados? La respuesta reside en una sola palabra: se llama engaño. El diablo nos miente, el diablo nos engaña. Él nos hace creer que una mentira es verdad, que algo es real cuando no lo es, que lo equivocado es correcto y que lo correcto es equivocado. Si creemos sus mentiras, el diablo habrá ganado un lugar donde colocar el pie dentro de nuestras vidas. Amén. Y si el diablo logra colocar algún dominio dentro de la vida de alguna persona, estamos comenzando a perder. Estoy diciendo algo, hermanos. Estoy diciendo algo. Jesús dijo que el propósito de un ladrón es matar, robar, destruir. Satanás es un ladrón. Busca robar, busca destruir aquello que no es legalmente de él. Amén. Ahora tenemos el poder y la autoridad para detenerle en todas las acciones. Sin embargo, él va a intentar hacernos pensar que no puedes. Y la razón que dice Satanás: usted no puede derrotar al diablo, es porque usted ha sido un pecador, porque usted ha sido un mentiroso, porque usted tuvo problemas, porque usted tiene un pasado oscuro, porque usted tiene muchas derrotas. En el momento que crees estas cosas, estás perdido. Lo que tienes que hacer a partir del momento es decir: diablo, eso era en otro tiempo. Estoy diciendo algo, hermanos. El diablo va a actuar como si él tuviera el control. Él quiere que pensemos y que nos sintamos como si fuéramos débiles, víctimas, desamparados bajo su poder y control. Si puede engañarnos, el diablo sabe que caeremos en el temor, y una persona con temor no puede pelear. ¿Y qué es lo primero que aparece cuando usted siente la derrota? Cuando usted siente esas palabras que le mueven, que le quitan el piso donde usted está parado. Cuando aparece la palabra cáncer, cuando aparece la palabra leucemia, es lo mismo. Cuando aparece la palabra embargo, remate, usted siente que su piso se desmoronó. Amén. Eso trae miedo porque nos desestabiliza. Eso trae miedo cuando usted escucha: no hay más trabajo. Cuando usted dice: no te vamos a pagar. Cuando ves el arma y te dice: entrégame lo que tienes. Amén. Usted siente miedo, y el miedo es lo que nos hace perder nuestras batallas. ¿Alguien puede decir amén? Pero si
sentir ese temor, si no le aceptamos al diablo ese pánico, nosotros vamos a estar fuertes como un león. Amén. Si el diablo no puede engañarnos a lo grande, entonces va a intentar hacer con las cosas más pequeñas. Pero estoy aquí para decirle, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de confiar más en Dios que en cualquier cosa que hay. Estoy diciendo algo, hermanos. Sí, ya leímos esas estadísticas. Ya leímos, y ¿por qué no? ¿Por qué no sentir temor cuando usted está trabajando en una clínica, en un hospital? O cuando usted tiene que usar baños públicos. O cuando usted tiene que andar en el Transmilenio, un transporte público. La gente va con algún problema, con alguna virosis. Usted no sabe de qué parte se agarró esa persona que está infectada con esa sida o con esa otra cosa. Y tal vez usted se agarró ahí mismo. Todo eso produce miedo, todo eso produce pánico, pero no estamos aquí para sentir ese tipo de cosas. Estamos aquí para sentir la presencia de Dios guardando a sus hijos. Por ejemplo, hay una palabra que dice: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios os enviaré a vosotros. No es que nosotros no teníamos hermanos allá en el lugar de Pedernales. La iglesia, no sé, 2, 3 pisos quedó completamente destruido. No es que no haya hermanos en ese lugar, hay una cantidad importante de creyentes. Pero es interesante que los hermanos no hayan sido tocados. Amén. Alguien debe estar confiando en Dios más que nosotros. Usted debería confiar en Dios como ellos. Alguien debería levantarse en este día y decir: Señor, yo tomo convicción contra la condenación de Satanás. Alguien puede decir amén este día. Amén. Nosotros deberíamos levantarnos cada día y poner nuestra familia bajo la protección de Dios. No deberíamos acostarnos sin colocar a Dios para que sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y Él que sí lo sabía hacer. En el desierto Él tenía nube para cubrirlos del calor, y tenía fuego para cubrirlos en la noche del frío, y tenía agua brotando de la roca para alimentarlos, y tenía pan del cielo para cada una de estas familias. Y hasta que ellos recogían lo que era necesario, seguía cayendo, pero cuando el Señor vio que todos habían comido, no caía más. ¡Aleluya! Mire, hemos visto cómo Dios hace con sus hijos. ¿Por qué el Dios de los hebreos debería ser diferente al Dios que yo tengo hoy? Si Dios tuvo provisión para ellos ayer, la va a tener para nosotros hoy. Si Dios tuvo liberación para la gente ayer, la va a tener para nosotros hoy. Si Dios pudo cuidar a Abraham, a Isaac, a Jacob, también te puede cuidar a ti. Alguien debe mantener su victoria. Alguien debe hacer uso de autoridad esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero necesitamos convicción, y la convicción solo es por el Espíritu Santo. Porque hay convicción y hay condenación. Convicción contra condenación. La convicción es la que produce la fe, y esto viene por el Espíritu Santo. La condenación es la que produce el miedo, y viene por Satanás. ¿Alguien está aquí? El Espíritu Santo nos convencerá de pecado por medio de señalarnos claramente lo que nosotros necesitamos hacer. Una vez que veamos nuestra culpa, nos vamos a arrepentir. Nos apartamos del pecado. El arrepentimiento verdadero hace que nos sintamos adoloridos por haber hecho acciones inmorales contra la ley de Dios. El Espíritu Santo nos llevará entonces a confesar esos pecados y a recibir el perdón de Dios. De esta manera podemos ser restaurados al gozo de nuestra salvación. La Biblia lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia.
Entonces sí, está bien, yo fui eso. Tal vez yo dispuse de la vida de alguna persona. Tal vez yo hice cosas horribles contra mi familia, contra mis padres, contra mi madre, contra mis hermanos. Y tal vez yo causé mucho dolor. Yo no conozco su vida, tampoco tú conoces la mía. Pero si hemos hecho lo que hayamos hecho, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él se encarga de limpiar nuestro archivo. Él se encarga de nuestro acervo probatorio. Él se encarga de borrar nuestro pasado. Él se encarga de hacer que usted sea nueva criatura. Él se encarga que usted nazca de nuevo. Él se encarga que su conciencia comience a ser limpia a partir de... ¿Alguien puede decir amén este día, hermanos? Gracias. La confesión debe ser: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados, bórralos de tu vista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restáurame el gozo de tu salvación. Restáurame el gozo de tu salvación. Restáurame el gozo de tu salvación. Y dame un espíritu que desea hacer tu voluntad. Salmo 51, versión simplificada. Satanás, sin embargo, nos seguirá acusando. Todo lo que Satanás hace, hermanos, es cargar un espejo y colocarlo frente a nosotros. En esto quiero desviarme un poco de mis notas. Cada persona tiene un registro en la memoria, en su mente. Están todas las acciones cometidas desde el día que usted tuvo conciencia en este planeta Tierra. Usted sabe inclusive la hora, usted sabe el lugar, usted sabe exactamente lo que usted hizo, y eso no lo puedes borrar. Así es, amén. Ese es un acta. Ese es como un documento escrito y a veces te deja en paz, pero cuando duermes ese archivo se remueve en tu conciencia y sueñas, tienes pesadillas, piensas que te persiguen, que te van a matar, que van a hacer cosas contra ti, porque la conciencia como tu principal juez está ahí. Eso se llama códice moral. Dios lo puso, es parte del paquete integral de lo que tú estás hecho. Y no lo puedes borrar. No le puedes cambiar el chip a tu vida, a no ser que Dios lo borre con su propia sangre, a no ser que Dios te dé paz a su conciencia, a no ser que usted confiese sus pecados y entonces Dios le da una nueva vida. Alguien diga amén. Yo no sé si estoy diciendo algo que valga la pena. Insisto que me gustaría motivarles a que ustedes fueran victoriosos, no derrotados. De cualquier manera, el propósito de Satanás es llevarnos hacia sentimientos de hundimiento, de desesperación, de depresión, de amargura, de dolor, de venganza, porque una persona resentida por cosas que le han hecho está dispuesto a vengarse como sea. Pero la venganza no te traerá la solución a tu conciencia, por el contrario, te llenará de más amargura. Amén. Satanás desea que pensemos que Dios nos ha cortado de su lado y que tenemos poca esperanza para nuestro futuro. Si no puedes llevarte tan lejos, Él va a buscar mantenernos bajo una incómoda nube de desaprobación divina. Dios es demasiado santo, demasiado grande, a usted no le importa a Él. Es lo que el diablo dice. El deseo de Satanás es hacerlo debilitar en su fe, de manera que nos sintamos lo suficientemente débiles espiritualmente para que no nos enfrentemos en lucha. Pero la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El apóstol Juan nos enseña: si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos fe. Aleluya. ¿Cuándo comienza la fe? Cuando usted comienza a sentir que su corazón está libre. Cuando tenemos fe, cuando usted se quita todas las presiones de encima,
Cuando tenemos fe, cuando usted comienza a pensar más en las misericordias de Dios que en las cosas horribles que usted ha hecho. ¿Alguien puede decir amén? Insisto, hay una acusación falsa. El nombre diablo significa aquel que acusa falsamente. Muchos cristianos son derrotados por la acusación y la condenación más que por cualquier otra cosa. El método de ataque de Satanás es más conocido por todos y la mayoría de nosotros que lo hemos experimentado es ese. Él no quiere que nosotros sepamos que Dios es nuestra victoria. Amén. Él quiere que nosotros estemos confundidos. ¿De qué nos sirve ser cristianos si estamos con esa confusión? ¿De qué nos sirve ser cristianos si nuestra vida es una continua derrota? Yo no quiero ser parte de una iglesia si no tengo un Dios que me responda en mis peticiones. Y el diablo nos recordará una y otra vez el hecho de haber mostrado una conducta que no era cristiana. Él nos la va a restregar en nuestra cara. Él nos va a guardar fechas, Él nos va a guardar días, minutos exactos. Y ya hay dos cosas para nosotros tener en nuestro conflicto. Número uno, la conciencia nuestra que no puede borrar lo que hicimos. Número dos, el espejo retrovisor de Satanás. Satanás nunca podrá mirar hacia el futuro de nosotros, porque el futuro de nosotros está en Dios. Él siempre mirará nuestro pasado. Él dirá, hiciste. Él dirá, esto, aquello, lo que hicimos. Él podrá recordarnos, pero Él no sabrá lo que nosotros vamos a hacer mañana. Por eso, en potencia, cada persona que está esta mañana aquí es un victorioso. Que usted no quiera hacerlo es otra cosa, pero usted es una persona victoriosa. Potencialmente una persona victoriosa. Finalmente termino aquí con el tema de los pensamientos malignos y mentirosos. Como Satanás no puede obligarnos. Mira, hay dos cosas. Hay un código moral aquí que no se puede borrar, pero hay una separación entre el hombre y el infierno o el mundo espiritual. Satanás no puede accesar la vida de una persona si no existe la voluntad de esa persona. La única manera que el diablo puede entrar en el terreno de una vida de una persona es porque esa persona asume conductas impropias que no están acordes con la palabra de Dios. Uno, dos, que esa persona le abre las puertas para que Satanás pueda entrar. Y cuando usted hace cosas que no son correctas, que son del dominio de las tinieblas, el diablo tiene derecho a reclamar lo suyo. Porque la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que hace pecado es del diablo. Pero también dice la palabra de Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Aquí estoy claro para ustedes. Aquí estoy enfatizando la necesidad y la razón por la cual una familia debe ser santa. Un esposo debe ser santo. Una esposa debe ser santa. Aquí estoy enfatizando la razón por la cual una persona debe vivir en obediencia a la palabra. Porque si usted hace la voluntad de Satanás, será destruido. Si usted hace la voluntad de Dios, será prosperado. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, yo dije, como Él no puede meterse, entonces Él nos coloca cosas que ataquen nuestra vida espiritual. Y una de las ventanas por donde Satanás entra a la vida de las personas se llaman los ojos. Los ojos, la vanagloria de la vida, ¿y qué más? Los deseos de la carne. Y los deseos. Amén. Los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos. Y esas cosas están presentes en nosotros
todos los santos días del año, los 31 días o 30 días del mes, los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 60 minutos que tiene la... Eso. Y bueno, todo eso. Todo el tiempo hay deseos en nosotros. Todo el tiempo hay vanagloria. Todo el tiempo hay cosas para mirar. Entonces el diablo sabe eso. Por eso las ventanas por donde Satanás más entra en la vida de las personas se llaman los ojos. Amén. Estoy diciendo algo, hermanos. La codicia. ¿Y qué yo no tengo el tiempo suficiente, me quedan 2 minutos. ¿Y qué tenemos nosotros, hermanos? Pensamientos malignos y mentirosos. ¿Y quién los coloca? Satanás. Hay ciertos espacios, ciertos momentos cuando usted se siente atraído, seducido, dice la Biblia. Algunas de estas cosas las determina usted en su libre albedrío. Otras son influencias directas de Satanás. Lo hace a través del mundo espiritual o lo hace a través de otras personas. Sí, amén. Amén. Estoy diciendo algo, hermanos. Si el enemigo puede tentarnos a desarrollar el pensamiento en malas palabras o acciones, él lo va a hacer. No obstante, si somos rápidos en resistir la tentación, tratará de utilizar otra táctica, la de la condenación. Cuando usted no acepta la influencia, entonces el diablo te condena. ¿Qué era mejor? ¿Qué era mejor? ¿Seguir en el estado de fornicación, de adulterio, o abandonar el adulterio y cambiar? Cambiar. Robar y matar y seguir esa vida, o cambiar su conducta y comenzar una vida nueva. Pero el diablo, número uno, te insta para que lo hagas, y cuando lo has hecho, él estará tranquilo si te quedas allá, pero cuando quieras regresar va a usar todo eso que tú hiciste para hacerte sentir mal. Y todos los días te dirás: eres un fornicario, eres un ladrón, eres un ladrón, eres un mentiroso. Tú no puedes ser evangélico porque los evangélicos no son ladrones. Tú no puedes ser cristiano porque los cristianos no pueden ser fornicarios. Y tú eres un fornicario, tú eres un fornicario, todo el tiempo va a estar repitiendo eso. Usted tiene que decirle: diablo, sí, yo fui todo eso, pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y mi confesión en la cruz del Calvario me ayuda a liberarme. Tres principios, si los puedo agotar, para nuestra defensa contra el diablo. Número uno, póngase de acuerdo con su adversario inmediatamente. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? Si usted tiene algo contra Dios, acérquese y arregle las cuentas con Él. Dígale a Dios: si yo confieso, la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, más el que los encubre, no. Amén. De la primera cosa, póngase de acuerdo con el Señor. Ojalá esta mañana, si usted todavía no es bautizado, entonces arrepiéntase, vamos a bautizarlo en el nombre de Jesús. No más vicios, no más pecado, no más adulterio. Su vida cambia a partir de este momento. Ese principio. El segundo, si puedo, usted tiene que entender que las cosas que fueron hechas ya no pueden ser cambiadas por usted. Vamos a poner un ejemplo. Si está en una casa y usted rompe un jarrón, ya no hay nada que hacer, está roto. Lo que usted ha hecho, ya lo hizo. Fue horrible, sí, fue algo que no debió haber hecho, esa es la verdad, pero usted ya no puede hacer nada para cambiar esas cosas. ¿Sabe quién lo hace? El Señor. Él dice: yo hago nuevas
todas las cosas. Lo que pasó, pasó. Y no tiene que sentirse orgulloso de eso, tiene que sentir vergüenza, pero tiene que confiar en Dios que ha sido perdonado. Entréguele esas cosas que usted no ha podido cambiar al Señor. Y finalmente, usted tiene que entender que ya no hay condenación para los que están, los que no andan conforme, sino conforme. Esas son las tres cosas para tener en cuenta. No voy a decirles más nada esta mañana. Solo quiero llamar a personas que necesitan obrar en esos principios, que quieren mantener su victoria, que están cansados de ser derrotados, de vivir tanto tiempo bajo la influencia de Satanás, que se han dado golpes de pecho una y otra vez y no han podido cambiar. Esta mañana esta palabra fue para ustedes. Levántese, sea un hombre victorioso, sea una mujer victoriosa. Quiero llamar